Bienvenidos a la lección número 11 del libro de Éxodo. El título en esta ocasión es Apostasía e Intercesión. Estudiaremos mayormente algunos términos que aparecen en los primeros versículos de Éxodo 32, aunque en realidad se contempla el contexto de todo el capítulo 32. En primer lugar, analicemos la expresión tardaba. Dice Éxodo 32:1 que el pueblo estuvo inquieto, se puso inquieto porque veía que Moisés tardaba en regresar, tardaba en descender del monte Sinaí. La expresión tardaba está en lo que se conoce como la voz piel, es decir, está en una forma intensiva. Para el pueblo, desde la perspectiva de aquellos que estaban alborotando a todos los demás, aquellos que se estaban levantando a reclamar o a pedir que Aarón hiciera algo, para ellos, desde su perspectiva, insisto, Moisés había tardado ya demasiado, era una tardanza que no se podía ya soportar. Obviamente, si contamos el tiempo que había pasado, en realidad no era mucho tiempo, pero para ellos era algo desesperante. Lo que Moisés intenta plasmar seguramente al poner este verbo de esta manera es decirnos que era realmente una situación que ellos tomaban como algo muy serio, como algo que les estaba desesperando. Dice entonces que se acercaron a Aarón, pero la expresión no es realmente acercarse. Dice ahí que más bien hicieron una especie de reunión, una asamblea. Se amotinaron, podríamos decirlo, si buscamos el contexto de cómo se usa esta misma expresión en Jeremías 26:9, se pusieron en contra. Sí, se tuvieron que acercar a Aarón a manera de una especie de grupo que venía a acosarle, a rodearle y presionarlo para que hiciera algo. Y entonces esta expresión que viene a continuación es muy clara al respecto. Les dicen, levántate y haz algo. Bueno, la expresión levántate solamente se usa una vez en Éxodo, Moisés solamente la usa una vez, que es en este caso, pero si tú buscas las demás ocasiones en donde se usa el verbo levantarse en el Pentateuco, siempre quien dice la expresión levántate está en una posición de autoridad y varias de esas veces es Dios precisamente el que le pide a un ser humano que se levante. No es común que un hermano o entre iguales se dé esta expresión. Es una expresión, repito, de parte de alguien que está en autoridad, que le dice a un subordinado, levántate. El pueblo está sublevándose contra Aarón y obviamente eso le ocasionó desesperación ahora a él, temor. De hecho, si lees Patriarcas y Profetas, se menciona allí que algunos empezaron a hablar en contra de este intento de idolatría, a decir que esto no se debe hacer, a hablar en contra de esta actitud, pero fueron muertos. Se hizo un alboroto allí con esas personas que estaban amotinándose contra Aarón y aquellos que habían levantado su voz en contra de la idolatría terminaron muertos. Así que Aarón ciertamente tuvo miedo de que le hicieran algún daño. Obviamente, eso no significa que tenía que haberse herido, pero humanamente, digamos que él en ese momento tuvo una muy buena razón para hacerle caso a ese grupo que le estaba rodeando. Encontramos en este capítulo especialmente el uso del verbo sacar. Hay una especie de tensión entre quién sacó al pueblo y qué implica esto. Al haber sacado al pueblo, se le acredita a un líder, ya sea a Moisés, ya sea a Dios, ya sea al becerro que van a adorar. ¿Quién sacó al pueblo de Egipto? Bueno, el verbo sacar se utiliza 7 veces en el capítulo, 7 veces en el capítulo 32. Y es precisamente en el versículo 7 que Dios usa el verbo para, de una forma irónica, decirle a Moisés, el pueblo que tú sacaste. Acuérdate, Moisés, que el que lo sacó fuiste tú. Y digo irónica porque obviamente quiere decir todo lo contrario. Dios fue quien sacó a ese pueblo, claro. Moisés fue el líder humano que participó en la salida del pueblo, pero le está responsabilizando de alguna forma y deliberadamente con una intención. Dios responsabiliza a Moisés, es tu pueblo, el que tú sacaste. Pero cuando Moisés le responde, él le dice en el versículo 11, es el pueblo que tú sacaste. Pero Moisés es cuidadoso porque ahora usa otro verbo, que también se puede traducir sacaste, pero es otro verbo que se usa 7 veces también, pero solamente se usa para Dios en esta misma forma que aparece aquí. Solamente se usa en esta forma cuando Dios es el que saca. Y va a ser para referirse siempre a esta acción de haber liberado al pueblo de Egipto. Independientemente del libro del Antiguo Testamento que use este verbo o esta expresión, tal como aparece en el 32:11, va a ser para atribuirle a Dios la salida de su pueblo de Egipto. Así que hay diferencias. Definitivamente no es lo mismo que Moisés saque al pueblo que Dios saque al pueblo. No solamente es el término, es el sentido. ¿Quién sacó al pueblo? ¿Quién es responsable de eso? ¿Quién es responsable de lo que él hace? Bueno, en cierto modo, Dios es el responsable. Él aceptará que es su pueblo, pero Moisés también asume que está comprometido con ese pueblo y por eso la actitud que tomará más adelante. Pero antes de llegar a ese punto, nota este otro. Dice que Aarón formó un becerro o hizo. El verbo es hacer,
pero le tuvo que dar forma para que tuviera la apariencia de un becerro. Usa la Reina Valera la palabra buril, fue el instrumento, una especie de cincel, vamos a llamarle, para poder, como un artesano, darle forma a ese becerro. Pero fíjate lo interesante aquí que podemos aprender sobre la idolatría. Formar un becerro tenía la intención de darle forma visible a ese Dios que los había sacado de Egipto. Pero en lugar de darle forma visible a Dios, porque Dios no necesita que le demos forma visible, Él les había dicho recientemente, no te hagas imágenes. Entonces, lo que hicieron fue todo lo contrario. Más bien deformaron el concepto de Dios en su mente, asumiendo que Dios podía, ya sea ser ese becerro, estar representado por ese becerro, o estar de alguna forma encima de ese becerro, como también se podía concebir a algunos dioses en aquellos días. Sea el becerro a quien adoraron, o a un ser que no se veía, pero que estaba encima de ese becerro, el concepto es un concepto deformado, porque la idolatría, en esencia y entre otras cosas, es que el concepto de Dios se deforme en tu vida. Dios quería que nosotros solamente lo adoráramos a Él, que estuviéramos en constante lealtad y en relación estrecha con Él, no con una imagen. Cuando hacemos imágenes, y ya en este caso ni siquiera de otro ser humano, sino de un animal, no solamente deformamos el concepto de Dios, de alguna forma también deformamos el concepto de nosotros mismos. La humanidad se deforma, olvida su origen y la forma en la que llegó a existir. Pero en la mente de Moisés no hay ninguna deformación. Él está muy claro acerca de quién es Dios y además de cuánto vale la pena seguir adelante a pesar del comportamiento de este pueblo de dura cerviz, como dice también el texto. Es tan claro para Moisés quién es Dios y cómo es Dios, que incluso va a hacer que él se arrepienta. Claro, la expresión arrepentirse no significa que Dios haya equivocado. Es la misma expresión que se usa en Génesis 6:6, cuando dice que a Dios le dolió, se arrepintió de haber creado a la raza humana antes de que viniera el diluvio. Fue una de las razones que da Moisés para el diluvio. Dios se arrepintió, le dolió en su corazón que la raza humana se hubiera convertido en aquellos que solamente pensaban de continuo en mal. Así que cuando Dios se arrepiente significa que Dios le duele, que Dios suspira de dolor diciendo, ¿por qué? ¿Por qué se fueron por un camino que yo jamás esperé que se fueran? ¿Por qué me dan la espalda? ¿Por qué tomaron el camino equivocado? Entonces, a lo que me refiero con que Moisés hizo que Dios se arrepintiera, es por el versículo famoso del 32 que dice que Moisés le rogó a Dios. Pero en español puede entenderse que Moisés le ruega que perdone al pueblo. Sin embargo, cuando lees la expresión en el idioma de Moisés, el ruego es más bien para que lo borren. Si no perdonas a tu pueblo, entonces te ruego que me borres. Así que esto hace todavía más fuerte la expresión de Moisés, todavía más fuerte la petición que la hace. Engrandece la acción de Moisés diciendo, prefiero que me borres a que destruyas a este pueblo. Lo que está en juego es tu carácter, lo que está en juego es tu imagen delante de las naciones. Y además tú eres un Dios que seguramente vas a cumplir lo que prometes. Para Moisés no hay ninguna deformación en su mente acerca de quién es y cómo es Dios. El propósito de este repaso no es ensalzar la figura de Moisés. Lo que él hace no es solamente para que veamos qué tan bueno o qué tan dispuesto estuvo a hacer grandes cosas por su pueblo, sino lo que esto representa. La acción de Moisés representa tipológicamente a aquel que no solamente diría, bórrame de tu libro, estoy dispuesto a morir por mi pueblo, sino que realmente vino a esa tierra y murió por su pueblo, Cristo Jesús. Cristo Jesús no solamente vino a este mundo a demostrarnos que Dios sigue siendo el mismo y que espera lealtad, que espera obediencia, pero sobre todo espera nuestro amor, nuestra cercanía, nuestra relación con Él, porque eso jamás debe deformarse en nuestra mente. No debe haber deformación respecto a eso. No necesitamos estar viendo algo en esta tierra para estar seguros de que Dios va con nosotros. Necesitamos estar seguros de que aunque no lo vemos, Él va con nosotros. Por eso, lo que hizo Moisés debe señalarnos a alguien que no solamente vino a mostrarnos cómo es el camino, sino que también nos conduce durante el camino. Ese Moisés, o segundo Moisés, que sería Cristo, que no solamente estuvo dispuesto a decir, bórrame de tu libro, sino también a decir, yo muero por ellos, con tal de que estén en el libro de la vida, estén para siempre con nosotros, en el reino de los cielos y después en la tierra nueva. Las enseñanzas de este capítulo, las lecciones que se pueden extraer de este capítulo son varias, pero son muy claras y algunas sumamente específicas. No se te olvide quién te sacó de Egipto, no se te olvide quién va delante de ti, no se te olvide que Dios espera lo mismo que esperó de su pueblo de antaño.
Él espera que le ames, Él espera que le des el primer lugar, Él espera que estés dispuesto a seguir a aquel que a pesar de las presiones, a pesar de que le rodearon, a pesar de que le pidieron que hiciera cosas solamente para probarlo, Él se mantuvo siempre fiel a Dios. Me refiero nuevamente a Cristo Jesús. Que sea Él quien nos guíe hacia la Canaán celestial.